hablamos, por ejemplo, la semana pasada, el domingo, de la cobertura de la presencia de Dios. Fue la primera que Dios le proveyó al hombre en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan ustedes que era lo que dice la Biblia en la escritura en Génesis 2, 1 y 2? Que Adán y Eva andaban desnudos por fuera. ¿Por qué? Porque Dios cubría su desnudez, no había pecado, no había maldad, y la presencia de Dios estaba con ellos en la tierra, a tal punto que cubría todo lo que había en ellos. No había pecado, era un estado de pureza. Recuérdense que en el huerto del Edén no hacía falta salvación, era la relación con Dios. No hacía falta sanidad, porque había salud por la relación con Dios. ¿Usted me sigue acá? No había liberación, porque era la obediencia con Dios que les hacía estar libres. O sea, Dios les cubría con su presencia. Hemos enseñado en esta iglesia que lo primero que Dios le dio al hombre fue su presencia, antes de darle mujer y de darle trabajo. ¿Me sigue? Entonces, la segunda cobertura que vimos es la cobertura de la justicia de Dios, y esto representa a Jesús y su sangre. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron contra Dios. Ellos permitieron ser tentados por Satanás, salieron de la cobertura espiritual de Dios, de la protección de Dios, de la guianza de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Adán y Eva? Y salieron de aquella cobertura y pecaron y se separaron de Dios, y esto trajo la muerte al ser humano. La Biblia dice que por el pecado de Adán todos nosotros pecamos en él, y la muerte llegó a todo el ser humano. ¿Cuántos saben que las personas mueren producto de aquel pecado? Ahora, en ese momento no hubo una muerte física en ellos, sino una muerte espiritual. ¿Cuál fue la causa más fuerte de aquella muerte? Escúcheme, fue la muerte de todas las relaciones con Dios. Se murió la relación de ellos con Dios, se murió la relación entre ellos como marido y mujer, la relación como familia. ¿Por qué usted lo dice, pastor? Porque la escritura enseña en el capítulo 4 de Génesis que sus dos primeros hijos, Abel y Caín, uno de ellos, por celos, por enojo, por envidia contra su hermano Abel, por una ofrenda que le presentó a Dios, la Biblia dice que Caín se llenó de maldad, agarró una piedra y quitó la vida de su hermano. El primer asesinato sucedió en la primera familia. ¿Me sigue? Ahora, importante es esto: las armas no son el problema. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con el uso de armas. Estoy diciendo que las armas no son el problema. La gente en este país ataca las pistolas, que tenga pistola, cuando el problema es el corazón de la gente. Porque Caín no tenía pistola, pero tenía un corazón lleno de maldad, y bastó una piedra para quitar la vida de Abel. ¿Está usted conmigo? Entonces hizo falta la cobertura de justicia. Vino Dios, ellos se vieron desnudos, tuvieron vergüenza, y Dios cubrió sus cuerpos de Adán y Eva con pieles de animales y sangre, me imagino que tenían aquellas pieles. La tercera cobertura que vimos entonces es la cobertura de la protección divina, y el pasaje donde mejor describe esto es el Salmo 91. El que habita, no el que visita, el que habita, no el que visita, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la cobertura o la sombra del Omnipotente. ¿De acuerdo? ¿Está saliendo en las pantallas? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Perfecto. El que habita, no el que visita. Diga habitar. Diga: Dios no quiere visitas, Dios quiere habitar. ¿Cuántos de ustedes desean ser una habitación para Dios? Esto no es visita, esta es una habitación. La cuarta cobertura que vimos, o perdón, no la vimos, pero la quiero mencionar hoy, es la cobertura del amor de Dios. Esta la vamos a ver otro día. La cobertura del amor de Dios, dice primera de Pedro capítulo 4 verso 8, que dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre miles de pecados. Por eso la escritura nos enseña en el capítulo 3 del Evangelio de Juan que por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. ¿De acuerdo? O sea, para que usted perdone a otros que le han ofendido, tiene que ser en el amor de Dios. Porque si usted no opera en el amor de Dios para perdonar al que le ofende o al que le hace algo, usted va a decir cosas como esta: no siento perdonar, no quiero ser hipócrita. El que dice así eso en la iglesia ya es hipócrita, porque tiene que sentir. Quiere decir que sus sentimientos son más altos que Dios en él. Hello, se me fueron ya. La cobertura del amor de Dios. La otra cobertura que podemos mencionar, que también la escritura de cierta forma nos enseña, es la cobertura del Espíritu Santo de Dios. La cobertura, ¿está saliendo eso ahí? Del Espíritu Santo de Dios. La Biblia enseña que cuando el ángel Gabriel vino a la tierra, enviado por Dios, a darle a María, una mujer llamada María, el anuncio de que ella sería usada por Dios para traer a su hijo a la tierra como hombre, ¿cuáles fueron las palabras? Cuando ella escucha aquel anuncio, ella le dice al ángel Gabriel: ¿cómo va a ser esto?
Ahora, no se lo dijo desde un lugar de duda, se lo dijo desde un lugar de conocimiento. Escúcheme. Y el ángel Gabriel le contestó: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás un hijo. Quiere decir, escúcheme, esto es figura del nuevo nacimiento en Cristo. Cuando usted nació de nuevo en Jesús, se arrepintió de sus pecados, ¿cómo nació? Espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Quién le hizo nacer espiritualmente? El Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando el Espíritu Santo cubrió a María, dio a luz un nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo viene a usted, porque usted entrega su vida a Jesucristo, da a luz un nuevo nacimiento. Entonces hay tal cosa, creo yo, como una cobertura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios con ustedes? La otra cobertura, la cobertura de oración en Dios o oración a Dios. O sea, nosotros podemos cubrir en oración, debemos cubrir en oración unos a otros. ¿Se acuerdan? Les dije el jueves y vamos a tocar este tema después. ¿Tienen calor? Yo sí tengo calor. ¿Tienen calor? No soy solo yo, porque veo aquí a algunas personas soplándose. Si alguien me ayuda por ahí a chequear muy nicemente, muy tranquilamente. ¿Tienen calor? Yo quiero que usted se sienta cómodo, como en su casa. No me responde nadie. Ya lo quisiera ver allá en, ¿cómo se llama el lugar ese suyo de Honduras? Bajo aquella lámina sin aire, a ver cómo se siente. ¿Cómo es? Choluteca. Yo estuve en Choluteca con mi esposa. La corbata me la tuvieron que cortar con tijera porque de tanto sudor no la pude abrir. Estuve ahí en ¿cómo es? Choluteca predicando. Y estuve en otro más caliente, en Nacaome. Sí, me dijeron, ahí vive el diablo, me dijeron. Así nos dijeron, ¿te acuerdas, Hani? Nacaome Valle. Y yo me fui riendo en el carro porque iban a aire acondicionado. Cuando me bajé en ese lugar y prediqué, dije: no, aquí el diablo vive, yo me voy de aquí. Escuche bien, escuche. Gracias a Dios por el aire, Señor. Nosotros, yo le decía el jueves, y quiero que me vea, iglesia, si nosotros no cumplimos con la escritura bíblica, que Dios dijo: oren por toda hombre en autoridad. ¿Por qué Dios dijo eso? Observe que Dios no dijo: ¿qué opinas de él? ¿Qué sientes? No, dijo: oren. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no ora por las personas en autoridad, sea en el mundo natural y en la iglesia, la cobertura sobre ellos no es de Dios, es de tinieblas. Para que el presidente Trump, para que la gente en la Casa Blanca, para que el gobernador de la Florida, para que el alcalde del condado de Miami, para que el alcalde de la ciudad pueda tomar decisiones influenciados por una cobertura de Dios, la iglesia tiene que orar por ellos. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que hacen ni su estilo de vida. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque si la iglesia no los cubrimos en oración, la cobertura sobre ellos es las tinieblas que hay en el mundo. ¿Usted quiere que ellos se escojan bien? Pues hay que cubrirlos en oración. Pero usted usa el Facebook para hablar mal de ellos. Hello, te están llamando. Pero bueno, dejemos eso para otro día. Ahora, voy a comenzar acá. Hoy vamos a hablar de la cobertura de la familia de Dios. Pero quiero comenzar diciendo esto. Es muy importante para mí, para mi esposa y el liderazgo de nuestra congregación. Quiero que todas las personas que se congregan en Manasés y las que están de visitas, bienvenidos, escuchen esto. Nosotros no creemos en una cobertura espiritual que alguien tenga que darle a alguien para tener protección espiritual contra el diablo. Ya dijimos que nuestra protección es Dios. No creemos en una cobertura espiritual de tener a alguien en Dios para que entonces Dios nos pueda bendecir. ¿Me escuchó? Ahora, no creemos en una cobertura espiritual de tener a alguien en Dios para no estar bajo maldición. O sea, que alguien diga: si tú no tienes una cobertura de alguien, estás bajo maldición. No es cierto. Porque hay gente que está bajo 3 coberturas y está bajo maldición, porque viven desobediencia. ¿Usted me sigue? Pero quiero que me escuche, no corra a pensar mal. No creemos en hacer uso de una cobertura espiritual de un hombre sobre otros o de un ministerio sobre otros para beneficio personal, sino para beneficio del reino. Ahora, con esto le quiero decir: mi esposa y yo sí creemos en la cobertura espiritual a la manera de Dios. Claro que creemos, porque cuando las personas dicen: ¿quién es tu cobertura?, ¿qué están tratando de decir? Yo me imagino que están preguntando: ¿quién te aconseja? ¿Quién te dirige? ¿A quién le das cuentas? ¿Está usted conmigo? Nosotros sí creemos en un gobierno de Dios en la tierra, sí creemos en un orden del reino, pero a la manera de Dios. Le dije el domingo pasado, y esto es conflictivo, pero yo no tengo miedo de la gente o de los hombres, y quiero que me vuelva a escuchar. No creo que sea bíblico que usted le dé sus diezmos al hombre. O sea, le entregamos a hombres, por supuesto, pero es a la iglesia, a Dios, no a hombres.
Y este tema se ha complicado bajo este tema de la cobertura espiritual. Claro, escrituras en el Antiguo Testamento que se entregaban los diezmos a los sacerdotes, pero vea bien por qué se hacía y cómo se hacía y cómo se manejaba. He escuchado tantos mensajes que agarran Hebreos capítulo 7, que es una copia de Génesis 14, para decir que los hombres deben de entregarle su diezmo al pastor de la iglesia. Imagínese usted si yo viviera de los diezmos de la iglesia, ¿cómo estaría la iglesia? Hello, usted me está escuchando, quiero que me escuche y me vea, porque para eso venimos a un lugar como este, para buscar a Dios a través del conocimiento de su palabra, para no ser engañados. El diezmo es para Dios, punto. El diezmo es de Dios, punto. ¿Está claro eso? ¿Tiene usted dudas? El diezmo es de Dios. Por ejemplo, ¿sabía usted que en Estados Unidos toda iglesia tiene que operar como una compañía natural? Tiene que tener una compañía registrada, un board de directos o una junta directiva, tiene que estar legalizada en el gobierno, tiene que tener estatutos, reglamentos internos para conducirse. Esa es la ley. Y como ley que es, tenemos que cumplir con eso. Y bajo de esa ley, el salario o el sueldo que reciba alguien que trabaja en la iglesia tiene que ser regulado por más de una persona. Se lo dije el domingo pasado. No vivimos en una cobertura o una iglesia donde yo digo todo o yo dispongo todo. No, somos un gobierno consultativo, teocrático, no dictatorial. Se me quedan callados, pero bueno, creo que no me están entendiendo. Creemos en una cobertura de tener a alguien de Dios sobre nuestra vida para guiarnos, para pastorearnos, para aconsejarnos, para velar por nosotros. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista familia. Familia. ¿Pueden ustedes comprender esto? ¿Creemos en una cobertura para dar cuentas a alguien? Por supuesto que sí. Dar cuentas. ¿Cuántos de ustedes han pedido consejo a alguien que en Dios está arriba de usted, no porque es mejor, sino por un asunto de función? En eso creemos. En eso creemos. Ahora, creemos que la relación es lo más importante para hablar de cobertura en Dios. Hoy día la cobertura se da por internet. Yo he visto páginas que usted entra al internet de otros ministerios y usted aplica por internet, paga un fee o una cantidad que le piden, ya usted tiene la cobertura. Ni ha conocido a la persona, ni ha hablado con ella, todo por internet. O sea, se ha minimizado el valor de esto que la escritura enseña. Los veo serios esta mañana. Yo vengo preparado para la seriedad. ¿Cuántos saben que Jesús tuvo discípulos que se hicieron sus apóstoles? Quiero que me vea. La Biblia no enseña que ellos tuvieron una cobertura de un hombre. El mismo apóstol Pablo no menciona que tuvo alguien que lo cubría a él. Dios lo cubría, Jesús lo cubría. Escuche, por favor, porque no quiero que me entienda mal. Este término cobertura espiritual de hombres sobre hombres vino a salir como unos 20 años para acá. Pero antes de eso no se hablaba de eso, y la iglesia ha existido del tiempo de los hechos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios la ha cubierto, porque Jesús la ha cubierto. ¿Están conmigo? A mí me interesa que los que están con nosotros estemos de acuerdo en esto. Ahora, alguien me preguntó, o mi esposa me dijo, diles a ellos que nosotros estamos orando a Dios. Claro, orando hace años, buscando esa nueva relación que Dios nos va a poner para seguir bajo la tutela, bajo la paternidad de Dios en alguien más. Por supuesto que sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora yo sí rechazo cuando alguien me dice, ¿quién es tu cobertura? Y le digo, ahora estamos con Dios buscando. Estás bajo maldición. Cancelo eso. Ninguna maldición. ¿Me siguen? Okay. Jesús estableció su iglesia y dejó establecidos 5 ministerios para edificar, para formar, para crecer, para madurar su iglesia. ¿Cuáles son? Dejó apóstoles, bomberos. ¿Cómo bomberos? Ayúdeme, iglesia. Dejó apóstoles, dígalo en el orden que él lo dijo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, el dedo más grande y fuerte de la mano, dale equilibrio. Profetas, el dedo que señala. Evangelistas, el más largo que alcanza las almas. No voy a levantarlo solo para que nadie piense mal. El del pastor, donde se pone la argolla de matrimonio, el que se casa con la gente siempre en la iglesia. Y el chiquito, el maestro que limpia el oído. Una mano. Jesús dejó un orden, Jesús dejó un gobierno, y creemos en eso. Ahora, entremos en esto porque no tengo mucho tiempo, tengo que avanzar rápido. Diga conmigo: la cobertura de Dios a través de su familia.
Y empiezo rápido y vamos, es importante, las pantallas nos van a ayudar mucho. Primero quiero hablar rápido de la familia de Adán. Adán y su familia. ¿Tuvo Adán familia? Por supuesto que sí. Adán fue soltero y después Dios le trajo a él una esposa llamada Eva. Formaron una familia que empezó con Abel y Caín. No fueron los únicos hijos de Adán y Eva, por supuesto tuvieron más, pero aquí describe que estos dos fueron los primeros. ¿Y qué sucedió con esta familia? Ya usted conoce la historia. Ellos se llenaron de maldad, los padres pecaron contra Dios, permitieron ser tentados y engañados por Satanás. Sus hijos recibieron aquello y consecuencia de eso un hermano mató al otro. Entonces entraron bajo maldición por la desobediencia, no porque Dios los maldijo. Entraron bajo la tierra misma bajo maldición por la primera familia de Dios en la tierra. Fue la que le entregó a Satanás la autoridad y el poder que Dios les había dado a ellos. Esta era la familia más poderosa en la tierra, más que cualquier familia que hoy día existe, con billones de dólares. Vivían con Dios, caminaban con Dios, todo el poder y autoridad de Dios estaba en ellos para llenar la tierra y dominar todo lo que en la tierra estaba, no a las personas. ¿Me sigue? Dice Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y entre paréntesis yo puse las palabras para ahorrar el tiempo de no separar el significado. La palabra allí en hebreo cuidar, que Adán fue puesto por Dios para cuidar todo lo que estaba en el huerto, es la palabra hebrea shamar, que quiere decir cercar alrededor, guardar, proteger, advertir, observar, vigilar, pastorear. Ya Adán era un tipo de pastor para su familia, empezando por él, por Eva y sus hijos y lo que estaba en el huerto. ¿Y qué sucedió cuando Satanás llegó a hablar con Eva varias veces? ¿Dónde estaba el cuidado, el cerco, el pastoreo? ¿Dónde estaba el vigilar de Adán? Se había perdido. ¿Me sigue? La cobertura que Dios había puesto a través de él sobre su familia, él la había descuidado, él la había perdido. Recuerden que en estos dos primeros capítulos de Génesis 1 y 2 está estampado el plan original de Dios. No había maldad, no había pecado, vivían sin ropa por fuera, cubiertos por la gloria de Dios. Entonces Dios empieza a usar en la tierra otra de sus formas de cubrir al hombre, y es la cobertura de la familia. Y esta es la que yo creo que es la que Dios usa realmente para cubrirnos a nosotros también como iglesia, para traer eso que llamamos la cobertura espiritual de alguien a través de la paternidad de Dios. ¿Me siguen? ¿Qué sucedió con ellos? Murieron espiritualmente, se murieron las relaciones. Quiero que vea lo que dice Génesis 5, verso 1 al 3. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Observe por favor, verso 2. Varón y hembra los creó. Por cierto, ¿cuántos sexos Dios creó? Una vez más, ¿cuántos son? Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Observe el verso 3. Esto pasó después, mucho tiempo después que Caín mató a Abel su hermano. Verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró, o sea, crió, llevó, trabajó, formó a otro hijo semejante y conforme a él. Ya no dice aquí la escritura que este otro hijo fue hecho o creado a la imagen de Dios. Dice que fue creado a la imagen de Adán. Este es un detalle importante. ¿Y cómo se llamaba este hijo? Set. Set, que significa en hebreo sustituto. Set vino a sustituir al hijo que había sido muerto por las manos de su hermano. Se me están durmiendo. El nombre no, usted no, pero alguien más sí. O está orando por mí. Si va a orar por mí, pida la voluntad de Dios. Pida que se refresque esto. El nombre de Set que Adán le dio significa sustituto. ¿Por qué? Porque Dios trabaja también a través de la sustitución. Por eso la escritura nos muestra al primer Adán del huerto del Edén y al segundo Adán, el del desierto con Satanás, Jesucristo. O sea, Dios usa la sustitución, tomar el lugar de otro que no cumplió con lo que Dios estableció. Set toma el lugar de aquel hijo que había muerto. Y escuche, cuando Noé nació, su padre Lamec, por cierto, Noé significa lugar de reposo. Su padre Lamec, Noé fue la octava generación de Adán. Después de Adán hubieron 7 generaciones hasta Lamec. Y Lamec concibió a un hijo a quien puso por nombre Noé, que significa Dios nos va a dar reposo. ¿Por qué? Porque la tierra venía, la humanidad venía desde Adán arrastrando una serie de situaciones malas. Y cuando Noé nace, Lamec, su padre, dice: ahora Dios nos dará descanso del dolor, del trabajo arduo, del arduo sufrimiento, porque la tierra está bajo maldición.
Y Dios usa a este Noé para comenzar de nuevo esa cobertura familiar. Y dice Génesis capítulo 7 verso 1: y el Señor le dijo a Noé: entra en el arca. ¿Cuántos se acuerdan la historia del diluvio? Estamos en Génesis 7 ya, muchachos, por favor. Génesis capítulo 7. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del diluvio? Dice que Dios le dice a este hombre, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca. ¿Entra en dónde? El arca representaba la presencia de Dios y era una figura de Jesucristo hoy día. El arca, aquel barco grande, no era solamente un barco hecho de madera, representaba la figura de la presencia de Dios, la cobertura de Dios sobre ellos. Escúcheme por favor, por el amor y la fidelidad de Dios hacia ellos, Dios les habló por 100 años. Por 100 años les dijo las cosas que iban a pasar. Por 100 años les pidió que se arrepintieran y nunca se arrepintieron. Pero hubo solo un hombre y su familia que hicieron lo que Dios pidió. La tierra dice que vino aquel enorme diluvio, llovió por 40 días y 40 noches, y todo lo que estaba sobre la tierra murió, a excepción de aquello que entró en el arca con Noé y su familia. O sea, entraron en la presencia de Dios, en la cobertura de Dios, entraron en tipo de Jesucristo. ¿Quién entró? Le dijo Dios: entra tú y toda tu familia, tú y toda tú, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Dios tenía ahora otro hombre llamado Noé, en quien estaba dispuesto a seguir con ellos, dándole aquella cobertura de familia. ¿Podemos entender esto o estamos? Estoy tratando de ver cuántas caras aburridas se ven. Génesis capítulo 8 verso 15 al 17. Entonces Dios, el diluvio pasó, la lluvia bajó. Dios le dijo a Noé: sal del arca, que representa la presencia de Dios, la figura de Jesús, junto con todos tus hijos, tu esposa y tus nueras. O sea, no, esto es importante entenderlo, porque hay algunos que dicen: Noé tenía 8 miembros, eran 8 en su familia, pero ¿quiénes eran? Noé y su esposa, 3 hijos varones y 3 esposas, 8 en total. O sea, Dios preparó todo para que al salir del arca se pudieran multiplicar entre ellos. O sea, tenían esposas. No menciona suegra. Usted tranquila, si usted y yo nos llevamos bien, que se preocupen los que tienen problema. Usted tranquila, ¿por qué se preocupa? Ok. Yo la perdoné, yo ya oré por usted. Escuche, salen del arca 8 personas: Noé, su esposa, 3 hijos y 3 mujeres de ellos, esposas, 8 personas. ¿Cuántos salieron? En la Biblia, el número 8 en hebreo significa un nuevo comienzo. Ruth es el 8º nombre en la Biblia de un nombre que no es hebreo al 8º libro. Significa un nuevo comienzo. Dios comienza de nuevo la cobertura de familia sobre toda la humanidad a través de la familia de Noé. Pero como los hombres no son perfectos, la Biblia dice que lo primero que hizo Noé después de salir del arca, levantar un altar, sacrificar animales a Dios. Y como él era cultivador, era agricultor, sembró una viña. La primera viña de vino que la Biblia describe la sembró Noé, y dice que tomó más de la cuenta y se emborrachó. Eso dice la escritura. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 9, creo que está ahí. Rápidamente, esto es importante que lo veamos. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose ¿cómo? Eso trae el alcoholismo. Ay, amén, amén, pastor. Gracias, pastor, gracias. Amén. El alcoholismo, las bebidas alcohólicas traen desnudez. ¿Ha visto usted a alguien alcoholizado siendo avergonzado? Él no se da cuenta, o ella, porque está alcoholizado, pero es una vergüenza para otro porque se desnuda. Es más, alcohólicos hablan sus cosas que no le hablan cuando no están tomados. Por eso hay mujeres que les gusta que sus maridos tomen para que les digan la verdad. Esto es una verdad. Noé se emborrachó, quedó desnudo dentro de su casa. Mira el verso 22. Cam, su hijo, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban fuera. La Biblia dice que cuando sus hermanos oyeron que Cam está hablando de la desnudez de su padre, ellos tomaron un manto, fueron caminando de espaldas hacia donde estaba su padre desnudo, borracho, lo cubrieron. ¿Por qué? Porque eso era algo necesario, importante en el pueblo de Dios, en la cultura de Dios, cubrir la desnudez. ¿Por qué? Porque Dios no es el Dios que avergüenza, Dios es el Dios que cubre.
Por eso mismo nos dice Juan capítulo 8 que cuando Jesús le trajeron a una mujer en el pleno acto del adulterio, Jesús no la expuso. Jesús no dijo: mira qué adúltera es esta, qué prostituta. No, Jesús la cubrió. Todos la querían desnudar. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que cubre, no el Dios que acusa, no el Dios que avergüenza. No estoy diciendo que Él consiente el pecado. No, Él le habla a usted, me habla a mí para que nos arrepintamos. Pero ya sabiendo Dios de algo que hicimos, no lo cuenta en Facebook, ni escribe un libro tampoco. Porque Dios es el Dios que cubre. Por eso usted está vivo hoy, porque Él lo cubrió, aunque usted no lo entienda. Por eso usted todavía tiene existencia, porque Él le cubrió con su amor, le cubrió con su misericordia, le cubrió con su gracia. Y este hijo Cam, la Biblia dice que cuando Noé volvió de su alcoholismo, de su borrachera, fue y maldijo a Cam. Mi pregunta es: ¿por qué un padre va a maldecir a un hijo? En la Biblia tiene que haber pasado algo muy grave, muy serio con Dios, para que Dios permitiera que Noé maldijera a su hijo Cam, y la maldición que su padre le dio encima se cumplió. Y escúcheme lo que le voy a decir: la maldición de Cam no es un asunto de raza ni de color. Porque dicen que era negro, no importa si era negro, si era amarillo, si era verde. Él hizo algo que no tenía que hacer y vino sobre él una maldición que hasta el día de hoy todavía sobrevive. ¿Por qué usted dice esto, pastor? ¿No hay borrachos todavía hoy? ¿No hay alcoholismo todavía hoy? ¿No hay gente que se queda desnuda por el alcoholismo y las drogas? ¿Me dice amén o no me dice amén? Hasta el día de hoy sobrevive la maldición que vino sobre aquel hijo de Noé llamado Cam. Algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, porque en el hebreo las palabras son diferentes que en español, y yo no puedo mostrarle todo el hebreo, tomaría mucho tiempo expresar esto, pero escúcheme. Dice que cuando Cam viola de nuevo a su padre, lo que significa en hebreo es lo violó sexualmente. Y eso es lo que la mayoría de estudiantes o de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? ¿Perdón? Teólogos afirman. Y yo creo lo mismo, porque a partir de esta generación empezó una degeneración sexual en la Biblia, al punto que cuando aparece la ciudad de Sodoma y Gomorra, siempre había incesto. Tiene que haber sido algo muy grave para que Noé maldijera a su hijo Cam. Y escúchame, iglesia, y él se convirtió en el padre de los cananitas, los cananeos, una de las peores razas que la Biblia describe. Sacrificaban vivos, lea Biblia, a sus hijos. Los sacrificaban a un dios llamado Moloc. Los sacrificaban vivos, los quemaban vivos desde el tiempo de Cam en adelante. El alcoholismo, las bebidas alcohólicas se volvieron un problema hasta el día de hoy, desde aquel momento. Pastor, ¿usted está diciendo que no es bíblico emborracharse? No lo es. No lo es. Me tomo una sola, usted haga lo que usted quiera, pero después daremos cuentas a Dios. Fue muy serio, fue muy serio. Quiero que me escuchen, por favor, quiero que me escuchen. Algo interesante también en esta generación que salió de Noé a través de este hijo Cam es que la Biblia registra abusos de bebidas alcohólicas desde aquel momento. Antes de eso no se menciona, ni siquiera el incesto, pero después de eso sí se menciona el incesto, perversiones sexuales. Piense, ¿qué fue lo que Cam realmente hizo cuando dice la Biblia que vio desnudo a su padre y en vez de cubrirlo, habló mal de él? Éxodo 20:12 dice, no vaya allí, que Dios, cuando le dio los mandamientos a Moisés para su pueblo Israel, le dio este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas por mucho tiempo en la tierra y te vaya bien. Honra, honra, honra padre y madre. Usted me ha escuchado decirlo en este púlpito, en nuestra congregación. Es una honra espiritual, es una honra verbal y también es una honra material. Yo creo que nosotros como familia, hablando de mi esposa y de mí, no nos ha faltado, porque obedecemos a Dios, sí, por su gracia y misericordia, por el diezmo, pero también porque honramos padre y madre. Hace 18 años hicimos un compromiso con mi esposa de mensualmente asignar una cantidad financiera a nuestros padres por 18 años, mes a mes, mes a mes. ¿Por qué? Porque yo creo lo que Dios dice: honra a padre y madre.
Honra a padre y madre. Y no le estoy hablando de 20 pesos ni 40 pesos al mes. Y Dios lo ha hecho. Y Dios lo ha hecho. Una vez más, la cobertura de la familia de Dios vuelve a ser afectada. Y aunque los pecados fueron diferentes entre Cam y Adán, la consecuencia fue semejante. Vuelve a dañarse todo lo que Dios estaba cubriendo en la familia. Y me voy a saltar por el tiempo y nos vamos a ir a, bueno, ahí surgió también con los cananeos la idolatría, surgió la adoración a otros dioses. Imagínense ustedes sacrificar a sus hijos vivos a Moloc, quemados. ¿A dónde puede llegar la mente humana? Hoy día lo vemos. Padres violando hijas, abuelos violando nietas. No me dicen amén, parece que nos están visitando unos ángeles. ¿Ustedes viven aquí en la tierra? ¿Usted lo ve en las noticias? Un abuelo violando a su nieta, un padre abusando de su hija, un padrastro. Desde allí, esto es cierto. Dios no miente. La escritura bíblica dice la verdad de lo que pasó, está pasando y va a suceder. Hoy día todavía eso sobrevive. Es más, estaba leyendo hace una semana en Alabama. Ya aprobaron el matrimonio entre parientes cercanos. Ya no solamente es el matrimonio entre hombre y mujer y mujer. No, está aprobado ya. Hay más de 5,000 solicitudes en lista de espera para casarse tío con sobrina, primo con prima. Fue aprobado en Alabama. ¿Usted cree que lo que Dios dijo es mentira? No es mentira, pero la gente escucha la Biblia y se ríe de ella y piensa: ¿qué me importa a mí? Le debería de importar porque usted vive en esta tierra todavía. Y le debería de importar si tiene hijos, y le debería de importar si tiene nietos, y le debería de importar por aquellos que usted ama en Dios. Porque si no los cubrimos como Dios pide que los cubramos y Dios no los cubre, ¿quién los cubre? Aprobado el matrimonio entre parientes, 5,000 solicitudes en lista de espera. No extraña, si Dios lo ha dicho, va a pasar. De repente usted va a ver que anuncian que es legal en Estados Unidos que se case un padre con su hija. Va a suceder. La Biblia lo profetiza. Yo no puedo parar eso, pero sí puedo parar que llegue a mi vida y a la vida de mis hijas y a mi familia. Igual usted. Entonces Dios se pasa a otra persona y Dios busca a otro hombre y encuentra a un hombre llamado Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre y encuentra a un tal Abraham que había salido de una tierra llamada Ur de los Caldeos. Ahora me llama la atención que este Ur, yo me puse a buscar de la ciudad de Ur, hace tiempo lo había hecho y lo busqué en estos días las notas. Ur, esta era una ciudad que quedaba al sur de Babilonia. A consecuencia de toda la descendencia que salió de este hijo de Noé, Cam, se venía arrastrando una serie de cosas malas en las familias y surge esta ciudad entre Babilonia, al sur de ella. Pero Ur tenía aspectos importantes. Escúcheme, era un centro comercial muy importante. La gente de Ur era muy estudiada, muy educada, muy culta, muy preparada, avanzada en la escritura, avanzada en las matemáticas. Es más, es interesante saber que los hallazgos arqueológicos que han encontrado, hablé como hondureño, arqueológicos, no es broma, no se me enoje. Los hallazgos arqueológicos descubrieron que las primeras tabletas, no iPad, tabletas de piedra donde se escribió clases y estudios fue en Ur. En Ur quiere decir que la gente que vivía en Ur, que crecía en Ur, como Abraham, era preparada, era estudiada. Esto es importante detalle. ¿Por qué? Porque Dios no buscó a un ignorante. Buscó a un hombre que estaba ocupado, que estaba preparado, que tenía deseo de aprender. Claro, Dios lo sacó de lo natural y lo trajo a lo espiritual. Y la Biblia dice que Ur era un comercio muy grande, había mucho negocio, eran prósperos. La historia de la iglesia en ese tiempo cuenta, o de Israel, que el padre de Abraham era próspero. Dios lo llama, Génesis 12, verso 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente. ¿Cuántos salieron de su país? ¿Cuántos no nacieron acá? ¿Cuántos salieron de Honduras, Nicaragua, Salvador, Perú, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador, Bolivia, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico? ¿Y los demás dónde son? Argentina, Brasil, Guatemala. Mira lo que dice Dios a este hombre para poderlo usar. Deja tu país, tu gente, la familia de tu papá y vete a una tierra que te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Y yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas
en ti. No existía en este tiempo la iglesia, ni Israel, ni había apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Y ya Dios está cubriendo a las familias a través de hombres. Pero ¿cuál es la cobertura? Familia, paternidad. Le dice Dios a este hombre: no nacido israelita, nacido de Ur de los Caldeos, de ti voy a hacer una nación grande. Y por primera vez en la Biblia está registrado que Dios le dice a un hombre: a través de ti bendigo a otros. Y Gálatas dice, capítulo 4, que Dios le dijo a Pablo: por la fe en Jesucristo, la bendición de Abraham viene a ustedes. Es nuestra. Es nuestra. Qué bendición que tus hijos quieran venir a un lugar como este sin que los obligues. Qué bendición que tus hijos quieran servir a Dios. Qué bendición que tus hijos oren a Dios sin que tú se los pidas y los obligues. Qué bendición que no le tengas que decir a tus hijos: si no oras no te doy para el fin de semana ir al cine. Qué bendición, porque Dios va a cumplir lo que dijo. Si tú no lo crees, lo va a cumplir con tus hijos. Si tus hijos no lo creen, lo va a cumplir con tus nietos. Si tus nietos no lo creen, va a levantar a tus bisnietos. Escúcheme por favor. Diga conmigo: Abraham. Génesis 18, verso 16 al 18. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Luego los tres hombres se fueron de allí. La gente habla de adoración y me gusta escuchar. David, es cierto, David fue tremendo, es el hombre más mencionado después de Cristo y fue un adorador tremendo. Pero este hombre Abraham tuvo una relación con Dios de tal manera que físicamente Dios lo visitaba en la tierra. Caramba, eso es grande. Esos tres que están ahí no son ángeles, porque yo no creo que eran ángeles. Porque la escritura dice que Abraham en una ocasión se postró delante de él. Dice: luego los tres hombres se fueron de allí. ¿Qué tres hombres? Tres hombres bajaron del cielo, fueron a la casa de Abraham, comieron con él, bebieron, compartieron con él, salieron de ahí. Y cuando van camino a Sodoma, miraron hacia Sodoma. Los tres hombres espirituales en cuerpo se fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. Estaban en su casa. Esto es una visita sobrenatural, un encuentro sobrenatural para mí. ¿Qué dice el verso que sigue? Verso 17. Y Dios dijo, o el Señor dijo: no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos las naciones de la tierra van a ser bendecidas. ¿Cuál fue lo que dijo Dios? Yo decido no ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. No se lo voy a ocultar, se lo voy a compartir, se lo voy a decir. Ahora, lo que me maravilla es que esa palabra ocultar o encubrir, mire lo que significa, por favor, porque significa llenar vacíos. ¿Está ahí o no está? No lo veo. Ahí está, llenar vacíos. Cuando Dios dice: no le voy a ocultar esto a Abraham, no lo voy a dejar de decir, está diciendo: voy a llenar vacíos a través de él, voy a refugiar a través de él, voy a guardar, voy a cobijar, voy a dar cubierta, voy a cubrir como poner una ropa. Dios vuelve a hablar de cobertura a través de familia, la relación familia. Oye, amén, sigo. Génesis capítulo 18, verso 19. Y Dios completa esta parte diciendo esto: lo elegí a él para que enseñe. Que significa mande, instruya, ordene, establezca, guíe, gobierne a sus hijos y a su familia. ¿A quién primero? ¿Quiénes son los obligados a enseñar en las familias de Dios? Primero, no solo los padres, pero ¿quiénes son los primeros? Los padres varones. Los obligados primero a enseñar las cosas de Dios a su familia son los varones, los padres. Bueno, si me quieren entender mejor en centroamericano, los machos de la casa. Hoy día vivimos en una cultura donde las madres forman más a los hijos que los padres. Y escúcheme, iglesia, y míreme, right here. Y se está creando una cultura no homosexual, pero afeminada. No homosexual porque no tiene que ver con sexo, pero afeminada porque tiene que ver con su estilo de vida. Cuando Dios dijo: los hombres padres primero son los que tienen que formar a los hijos. ¿Y qué hacen las madres? Ayudan, respaldan, afirman aquello. No todos dicen amén, no todos están de acuerdo. Alguien puede decir, alguna mujer en la iglesia de Cristo puede decir: pero yo no tengo marido en mi casa. Pero tiene una iglesia donde puede haber mentores, pastores, para Dios usarlos y poder suplir esa parte.
Poco dicen amén. Estamos tú y yo. Y se lo voy a escoger a él para que enseñe a su familia a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Ahora me gusta esta última parte. Si él les enseña a vivir así, le voy a dar a Abraham todo lo que le he prometido. Quiere decir que las promesas de familia están condicionadas a la enseñanza en la casa. Mire lo que dice Dios. Si él lo hace así, hacer así, que enseñarle a su familia, yo le voy a cumplir lo que le he prometido. No sea que haya una promesa de tu familia retenida por falta de enseñanza a tus hijos. Hello. Nos están llamando. Tenemos que agarrar la Biblia, leer un capítulo con nuestros hijos. Está bueno ver películas con ellos. Por supuesto, yo lo hago, lo disfruto. Pero tenemos que tener un tiempo para hablar de las cosas de Dios. Por muy ocupado que usted esté, ponga las prioridades claras. Lo espiritual es primero. Bueno, sigamos, que tengo que terminar. Ahora, ¿qué le pidió Dios a este hombre Abraham? Después de eso, Génesis 22, ¿qué le pidió? No me va a quedar mal porque nos están viendo en vivo. ¿Qué le pidió? Caramba. ¿Qué le pidió Dios a este hombre Abraham en Génesis 22? ¿Perdón? ¿Cómo que a la suegra? Mire lo que dijeron ahí, que sacrificara a su suegra, dijo. No. Dios le dijo a Abraham, míreme acá, Juan, Henry, Daniel, Alfredito, para que agarren mejor esto, para entender por qué Dios hace lo que hace. ¿Por qué también Dios le pidió a Abraham a su hijo en sacrificio? Porque desde Noé hasta Abraham las familias sacrificaban a sus hijos a otros dioses, y Dios no estaba agradado con eso. Y Dios dijo, voy a romper esto, se lo voy a pedir, y cuando Él lo vaya a matar, no lo voy a permitir. Le voy a dar un cordero en sustitución de su hijo. Ya venían los padres de familia matando vivos a sus hijos para otros dioses. Era una falsa adoración, una falsa forma de buscar a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, dame al hijo que más amas, mátalo para mí. Y Abraham dijo, sí, Señor. Y cuando lo va a matar, Dios interviene, dijo, no lo mates, ahora sé que me temes, toma este cordero. Y vino Jesucristo. Ya no era un arca, ya no era un barco de madera, ya era un cordero, un animal vivo con sangre, representando siempre la cobertura de Dios Padre a través de la familia. ¿Se acuerda con Moisés? Cuando Israel cayó preso, cautivo en Egipto por 400 años, cuando Dios los va a sacar, ¿qué es lo que manda a preparar? Maten un cordero por familia, Génesis 12, y pongan la sangre en los dinteles de la puerta de su casa, para que cuando venga la muerte no toque esta familia. Pero ya Abraham había recibido un cordero, el cual sacrificó en lugar de su. Dios sustituyó al hijo que más amaba a Abraham por el hijo que Dios más amaba. Oh, me gusta Jesús, me gusta. Yo soy de ese equipo. Yo soy del equipo de Cristo. ¿Habrá alguien aquí que es del equipo de Cristo? No, pastor, yo soy de LeBron, pastor. Yo soy de MJ. Yo fui de ellos, pero no me saqué nada bueno de ellos. Me decepcionaron cuando perdían, entonces me quedé con Jesús. Jesús nunca ha perdido, siempre ha ganado. Ya no soy muy fanático de los equipos, porque al final pierden los equipos de uno, pero este Cristo Jesús nunca ha perdido, nunca pierde. Es el campeón de campeones, es el Rey de reyes y Señor de los señores. No sabe perder, no puede perder. Es más, ya venció. Ya venció. Aleluya. Like Jesus. Love you, Jesus. Tírale un beso a Jesús usted. ¿Por qué voltea a ver a los lados? ¿Le da vergüenza? Lo voy a mandar a Argentina, va a ver, para que cuando lo reciban allá los hermanos le den 2 besos en el cachete. Yo fui a Argentina hace años la primera vez. Llego a la iglesia que empezamos a darle cobertura. Era un congreso de hombres y habían 40 hombres, 20 de cada lado. Yo dije, bueno, para dar la mano, ¿no? La mano, uno por uno, 2 besos en el cachete. Cuando terminé aquella fila en medio de salir, yo no me sentí, no sé si me sentía violado, abusado o qué, me sentía raro. Yo entiendo esas cosas, pero escuche, es cosa de cultura. Aquí los hombres no se dan besos en el cachete, muy pocas familias lo hacen. 1, pero 2. Después, antes de salir, le dijo, por favor, basta ya.
lo entendí perfecto, ya me los llevo todo el amor y cariño, no necesito más. Pero entonces en otra ocasión yo no pude ir y enviamos a un hijo espiritual, hondureño por cierto, bien macho camacho, y le dije al pastor, lo mismo que hicieron conmigo, lo van a hacer con él, y más, porque él lo necesita. Mire, si usted veía las fotos, era por atrás, por delante, por todos lados. Estaba sentado comiendo y el que le iba a servir la comida le daba 2 besos. Llamaban al cocinero que había cocinado, le había dado 2 besos. Pero bueno, es que es peligroso, porque usted no está acostumbrado. Le dan uno y usted está a la mitad en el centro y no pega el freno, sigue para allá o qué hace, ¿no? Mejor. En Honduras se dan 2 besos los hombres. Imagínese usted, sale del aeropuerto y 2 besos van a decir, ¡ay! Pero bueno, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Una vez más, ¿cuántos hijos naturales tuvo Abraham? Gracias, Hani. Usted no leen Biblia. ¿Cómo que 2? Tuvo 8. ¿Usted cree que Dios va a poner tanto en ese hombre para solo producir 2 hijos naturales? Todos hemos salido de él espiritualmente. Lea la Biblia. Mire, Génesis 25, verso 1 y 2. Lea la Biblia. Ve cómo dicen, por eso hablan de la cobertura y creen todo lo que les dicen. Lea la Biblia. Dice Génesis 25, verso 1 y 2. Génesis 25, verso 1 y 2. Por ahí está. Génesis 25, verso 1 y 2. No lo voy a leer hasta que no aparezca. Génesis 25, verso 1 y 2. No lo leo hasta que no aparezca. Génesis 25, verso 1 y 2. Y sigo. Génesis 25, verso 1 y 2. ¿Está ahí o no está? Génesis 25, verso 1 y 2. ¿Se los mandé o no se los mandé? Génesis 25. ¿Lo mandé? ¿Lo mandé? No se los mandé. Sorry, muchachos. Pero lo pueden poner. Verso 1 y 2. 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 1, 2. Genesis 25, I'm sorry, it's only English. Abraham tomó otra mujer o esposa. ¿Por qué? Porque Sara se murió. Sara se murió, el hombre todavía podía producir, se volvió a casar, se casó con otra mujer cuyo nombre era Setura, verso 2. Y con ella tuvo Sinrán, Jonsán, Medán, Madián, Isbac y Suá. 6 más 2 son 8. Este es un ejemplo de que usted dice amén a todo lo que oye sin leer la Biblia. Porque si a usted le dicen, mira que Dios me dijo que me des todo lo que tienes porque soy tu cobertura, y usted corre a hacerlo, usted no ha leído la Biblia. Qué silencio. Pero bueno, sigamos. Pueden venir, muchachos, para que todos piensen que vamos a terminar. Diga conmigo, Isaac y su familia. Dios continuó de Abraham, Isaac y su familia. De Isaac continuó a través de Jacob. ¿Cuántos sabían que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel? Y ahí nace aquel nombre, ya existía a través de Abraham, salió Isaac y Jacob, ya nace la nación de Israel como nación. Escúcheme, ellos son el pueblo escogido de Dios, no la iglesia. Ellos son la niña de los ojos de Dios. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. No confunda las dos cosas, son dos cosas distintas. Las dos son de Dios, las dos tienen una asignación. Por Israel desobedecer a Dios, por no querer a Dios, por no creer en Jesús, Dios agarró los gentiles, las naciones no israelitas, y permitió que conocieran al Mesías, nosotros, y la iglesia nació. Ahora escuche, a este Jacob Dios continúa con su familia. Luego nace de este Jacob nace un hombre llamado José. ¿Se recuerda? El que su mismo padre Jacob Israel le ponía un manto de colores encima. José se convierte en el gobernador de Israel, de Egipto, que representa al mundo, la nación más poderosa de la tierra. Y entran 72 personas, entran a Egipto. 72 personas con Israel, Jacob, entran a Egipto a vivir. Y en 400 años se convierten en más de 2 millones de personas. O sea, Dios los multiplicó, se hicieron poderosos y fuertes. Pero cuando se convierten en esclavos en Egipto bajo el poder de Faraón, Dios envía a otro hombre llamado Moisés. Diga conmigo, Moisés. Pero lo que quiero que entiendas es esto: de una familia nacieron 12 tribus. De 12 tribus nació un ejército. De una familia y 12 tribus y un ejército nació la nación de Israel. O sea, ahora Dios tiene una nación formada en familias. Se llama Israel. Diga conmigo, Israel. Por cierto, la nación más poderosa de la tierra es Israel. No es China, no es Rusia, no es Estados Unidos, ni Alemania. No, es Israel. Desde aquel tiempo hasta el tiempo final.
la más próspera, la más poderosa, la más importante para Dios. Y a través de esa nación todas las demás pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque a través de esa nación trajo a Jesucristo. Diga conmigo: Moisés y las familias de Israel. Y seguimos en este recorrido en la escritura bíblica. Por el tiempo vamos a abreviar cosas, donde Dios saca a Egipto a través de Moisés. Sacrifican un cordero por familia, cubren la sangre, con la sangre las puertas de la casa, y lleguemos a la familia de David. Nos vamos hasta David. Diga conmigo: David y su familia. Y quiero que me escuche y no me malentienda. David es un mal ejemplo como papá. David fue un desastre como padre, un excelente adorador, un excelente guerrero, pero como papá fue un desastre. Todos sus hijos fueron un desastre. Hijos como Absalón, como Amón, que quisieron la posición de él, lo quisieron matar. Un hijo de él que agarró a su hermana Tamar y la violó, cometió incesto. A David como padre, su familia fue un desastre. Y usted dice: Salomón, lea la vida de Salomón. Sí, pastor, pero Salomón, Dios le preguntó: ¿qué quieres? Y él le dijo: sabiduría para gobernar. Y la Biblia dice que Dios dijo: te doy sabiduría y riquezas. Pero ¿cómo terminó? No es como empezó, ¿cómo terminó? Tuvo un montón de esposas, tuvo más de 900 mujeres, metió esposas que no eran de Dios y trajo gente a su casa que Dios no quería que trajeran. Trajo la idolatría, trajo la perversión sexual, y se dividió por primera vez la nación de Israel. 10 tribus para Israel, 2 tribus para Judá, con Salomón. O sea, Salomón yo no lo puedo usar como ejemplo de familia. No pudo cubrir a su familia, mucho menos a la nación de Israel. ¿Usted está acá? O sea, vuelve a fracasar en los hombres la cobertura de Dios. Por eso es que usted casi no me escucha predicar de Salomón y de David como familia. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a sacar? ¿Ustedes están conmigo? No estoy hablando mal de ellos, estoy hablando de un aspecto en sus vidas que Dios no pudo utilizar, pero sí en Abraham y otros hombres más. Entonces me voy a ir hasta un concepto importante: Eliseo y Elías. Diga conmigo: Eliseo y Elías. Vivieron en el tiempo más difícil de la nación de Israel, cuando más viudas habían en las familias, cuando más muertes de papás y padres hubieron en Israel, una cantidad enorme de viudas. Y Dios levanta a este hombre, Elías, un profeta que no habla la Biblia de casado o no casado, ni de su familia. Lo saca de un lugar desconocido, Tisbe, para llevarlo a confrontar un estilo de vida pervertido. Escúcheme, dice 1 Reyes 18 que toda la nación de Israel adoraba a Balac, que es una representación de Satanás. Y Dios usa a este hombre para confrontar aquel estilo de vida. Y escuche por favor, y no solamente eso, sino que Dios lo utiliza para confrontar a 850 profetas falsos, a los cuales Dios le dio el poder de quitarle la vida. ¿Está conmigo? Ahora, aquí está el concepto importante. Hay una declaración que Eliseo hace. Eliseo, un discípulo de Elías, y para mí un hijo espiritual también. Mire por favor en 2 Reyes 2:12, la declaración que hace Eliseo cuando Dios viene a buscar a Elías y se lo va a llevar al cielo con él. Salen estas palabras de la boca de Eliseo. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa, o sea su manto, el que Elías se le cayó, y lo partió en dos. Sale de la boca y del corazón de Eliseo estas palabras: Padre mío, Padre mío. Escuche, aquí vuelve a surgir un concepto, pero es más claro Dios, porque aquí Dios permite que un hombre natural le llame a otro hombre natural papá. Y no es el hecho de que usted le diga papá a alguien, es la función. Es la función. Escúcheme. ¿Cómo así, pastor? ¿No era Dios que le llamó padre? No era Dios. Eliseo no le llamó a Dios padre, le llamó a Elías, al que estaba viendo que Dios lo estaba llevando. Sale de él: Padre mío, Padre mío. Y la escritura no muestra que Dios lo reprendió por tal declaración. O sea, Dios vuelve a mostrar que la relación de familia es la relación más fuerte para cubrir a la humanidad. Recuerden que en este tiempo de Elías y Eliseo, salió de Elías Eliseo y de Eliseo Jehú. Y en este tiempo, no antes ni después, en este tiempo de estos hombres, en esta relación con Dios y en esta relación entre ellos, es vencido ese espíritu malvado que operaba en una reina, esposa del rey de Israel, llamada Jezabel. Se lo he dicho más de una vez. Fueron hombres de Dios los que derrotaron a Jezabel, no mujeres. Una vez más, Dios está diciendo: quiero los hombres delante, no porque son mejores, porque es un asunto de función. O sea, no es que el hombre le diga a la mujer: ora tú, busca tú, diezma tú. No, el hombre de Dios busca primero. Es el que Dios puso para cubrir a su familia, para que esta cobertura familiar se establezca como Dios diga. Por eso, si usted es una mujer sola, una madre soltera, no tiene padre, no tiene esposo, hay una iglesia donde Dios tiene paternidad y cobertura para poder usar hombres de Él que puedan cubrir esa necesidad. ¿No me dicen amén? Es muy difícil enseñar respeto a un muchacho de 18 años que nunca lo vio de 4 ni 5 años.
Es muy difícil enseñarle a un muchacho de 17 años que demanda derechos, enseñarle a botar la basura si de 4 años no le enseñaron a botar la basura. Es muy difícil enseñarle en la iglesia a un hombre de 28 cuando en su casa nunca le hablaron de respeto, ni principios, ni valores. Es muy difícil cambiar a una iglesia que viene con una mentalidad de una cultura floja, malcriada, abusiva, donde no vieron un modelo de respeto, no perfección. Es muy difícil que una iglesia crezca así. No es imposible, pero es muy difícil. Las culturas en que vivimos de nuestros países, el peor problema está en las familias, en las casas, no en las casas de gobierno, donde hay abusos, hay falta de respeto, no hay valores, no hay principios, donde lo que sucede es lo que venga y lo que va, no lo que Dios dice. ¿Está usted acá? No se me vaya, no me deje solo. Hoy vamos a terminar más temprano que el domingo pasado, se lo prometo. Se lo prometo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que sigo hablando siento un peso más grande sobre mí y me está costando con las partes de mi cuerpo sostenerlo, y yo siento que es el temor de Dios. Y no estoy jugando. No estoy jugando. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.